La bocina, el teléfono, y hablé a la recámara del señor presidente Ruiz Cortines. Se quitaron todas las órdenes para que todos fuéramos a buscar qué había sucedido con el temblor. Nuestra misión era calmarlos a todos porque salieron a desnudos. Y un amigo de los que iba con nosotros me dice, ya no se ve el ángel. Digo, ¿cómo que ya no se ve el ángel? ¿Qué se cayó? ¿Qué? Hoy les hablaremos sobre el sismo de 1957, que dejó al descubierto diversos problemas de construcción en el centro de la capital. En la madrugada del 28 de julio de 1957, un sismo de magnitud de 7.7 sacudió las costas de Guerrero. La onda sísmica se extendió hasta llegar a la Ciudad de México, en donde se presentaron grandes pérdidas tanto materiales como humanas. Hoy en el amanecer del domingo 28 de julio de 1957, a las 2 de la mañana, los habitantes de la Ciudad de México sufrieron un fuerte movimiento de tierra que los despertó de su tranquilidad y amena vida cotidiana. El suceso sorprendió a todos. El horario alguno de la magnitud a un símbolo citadino en el Ángel de la Independencia, con la voz de sus protagonistas y testigos, de sus recuerdos sobresaltos y asombrosos. Recobraremos las voces del suceso que la memoria colectiva conoció como la caída del ángel. Yo estaba en mi casa de la prolongación de la Colonia del Valle, en Heriberto Fríos 1157. Cuando sentí el temblor tan fuerte, tenía yo a un niñito, mi segundo hijo Alejandro, en su cunita. Y lo sentí tan fuerte porque fue un temblor de 8 grados de la escala de Mercalli. Que lo primero, en calidad de padre, mi esposa me dice, asustada, ¿y el niño? Y yo lo que hice fue sacarlo de su cuna, ponérmelo en el vientre y pensar, bueno, si esto se cae, cuando menos el niño se puede salvar. Afortunadamente paró el temblor, pero inmediatamente tomé la bocina, el teléfono, y hablé a la recámara del señor presidente Ruiz Cortines. Y verdaderamente me quedé asustado, ese es el término, de que no me contestaba nadie cuando hubiera podido ser el propio presidente, o bien Pepe Castañeda, su ayudante civil, o Becerril, el otro ayudante, que estaban siempre con él. Dije, algo pasó en Los Pinos. El terremoto encontró a una ciudad apacible de noches jóvenes, divertidas y amables. La vida nocturna se podía caminar y conocer. Era una ciudad pequeña que crecía lentamente y se divertía. Las calles y avenidas eran de todos. De parranda los sábados con los amigos, ¿no? Y esa noche habíamos tenido una fiesta en las calles de Pánuco, como 2 calles después de Tíber. Pero eso de las 12:30 a la 1, pues nos sentimos que más que fiesta parecía velorio, ¿no? Entonces íbamos un grupo de amigos que vivíamos aquí en Santa María de la Ribera, donde tienen su casa, y pues nos fuimos a comer unos tacos de cochinita que se vendían junto al cine Chapultepec. Terminamos de comer los tacos y, como siempre, ¿no? Tanto entonces como ahora, a 6 gentes no la sube un taxi, pero ni a patadas. Entonces teníamos que regresarnos a pie hasta la casa de ustedes. Resulta que empezamos a caminar sobre Reforma cuando empezamos a sentir el movimiento, pero bastante fuerte. Se fue la luz, pero uno de los amigos que iba conmigo me gritó, oye, no veo el ángel. ¿Cómo que no ves el ángel? No, no veo el ángel. El ángel de la independencia se había caído. El hecho ofrecía una magnitud sin precedente. Era un símbolo nacional y aún más una sólida estructura arquitectónica azorados. Los citadinos se reconocieron en la tragedia. Fue lo que hicimos, bajarnos un poco de la banqueta, porque veníamos de la banqueta del lado izquierdo, o sea, rumbo al ángel precisamente. Y no, definitivamente no se veía el ángel, se veía la columna vacía. Apresuramos entonces el paso y llegamos y ya nos encontramos al ángel tirado, viendo hacia el oriente, ¿no? O sea, hacia la estatua de Cuauhtémoc. El 16 de septiembre de 1910, en medio de la fastuosa conmemoración de las fiestas del centenario de Porfirio Díaz, había inaugurado la representación arquitectónica de nuestra independencia,
El símbolo fue colocado en la cuarta glorieta del Paseo de la Reforma. Él tuvo mucho que ver. El ángel, en realidad, toda la gente que habitamos en México, que viene a México de fuera, el ángel está retratado desde todos los puntos de vista. Yo he hecho fotos del ángel, infinidad de fotos. La Ciudad de México contaba con 4 millones de habitantes. La Villa de Guadalupe delimitada al norte y lugares como Xochimilco, Tlapán, San Ángel o El Toreo se encontraron muy lejos de la red telefónica. Era muy pequeña. La torre latinoamericana que no se afectó detenía todas las miradas. Bueno, en ese tiempo yo trabajaba aquí en el Hotel Plaza Vista Hermosa y se sintió bastante. El hotel sufrió los daños, no muy severos, pero sí bastante graves los daños. Se comenzaron a caer los mármoles de las paredes y la gente americana se espantó mucho, ¿no? Nuestra misión era calmarlos a todos porque salieron a desnudos, salieron a correr, todos querían tomar el elevador y les decíamos que el elevador no funcionaba. Fue una experiencia bastante grande de respecto a cómo reacciona la gente con el susto, ¿no? La hora epicentral determinada por el Observatorio Sismológico de Tacubaya registró el inicio a las 2 horas 40 minutos y 51 segundos del meridiano, 90 grados al oeste a 358 kilómetros de Tacubaya. Con un espectáculo verdaderamente impresionante. Cientos, por no decirle a usted miles de personas en la calle, unos en pijama, las señoras en bata, otras señoras en paños menores, pero todo mundo, la primera defensa que tuvo es salirse por aquello de que se les fuera a venir colapsados las casas o los edificios de entonces. Llegué a Los Pinos y ya me encontré a don Adolfo Ruiz Cortines de pie y me dijo, háblele usted al coronel Gagiola, subjefe de Estado Mayor, que se venga porque necesitamos enfrentar esta situación. Posteriormente me dijo, llámele usted al licenciado Uruchurto, llámele usted al doctor Morones Prieto, que era el secretario de Salubridad, a don Antonio Ortiz Mena, que era director del Seguro Social, porque él se iba a reunir ya para lo grueso. Lo importante en ese momento para el señor Ruiz Cortines es cómo se iba a enfrentar el gobierno a la divulgación del infausto acontecimiento. De acuerdo con la escala de Mercalli, el terremoto fue de 7 grados. Esto es daños perceptibles en edificios bien construidos y muy considerables en los edificios con diseños o estructuras endebles. Se pueden derrumbar bardas y estructuras medidas. La escala de Richter no existía. En el momento del temblor estaba yo aquí duermo. Me tuve que parar. Tuvimos que venir a cambiar tiras, quitar estas, parecidas, no estas, ¿no? Parecidas. Tuvimos que venir a quitarlas, fijarlas, se fijan con alcohol y goma laca para que se sequen y ya poder manipularlas. Eso es lo que se hace aquí y se hizo en ese entonces. No se podía hacer otra cosa más que eso. Ya después se fue leyendo y ya sacamos el boletín. Algunos dirían que el terremoto no se comportó seriamente, que la hora era inadecuado, el lugar era inapropiado y el suceso impropio para una ciudad como la nuestra. A muchos nos sorprendió en lugares ajenos o equivocados, a otros simplemente divirtiéndose. Y al entrar al cabaret empezó el temblor. El cabaret estaba llenísimo de gente, ¿no? Entonces iba yo con otro amigo trompetista que ya murió, Fernando Reyes Morán, y una sacudida fuerte así que se oyó el crujido. Entonces dice, está temblando y se puso muy nervioso. Le digo, cálmate, vente. Y nos salimos a la avenida de Izazaga, ¿no? Tenían un camellón así con pasto. Y rápidamente al camellón y empezó a salir la gente en tropel, se atropellaba, ¿no? Porque nosotros ya estábamos en el camellón. Y vimos cómo se colapsaban los edificios.
Antes, en 1956, Efraín Huerta, en su poema Avenida Juárez, constató la suerte de quien se paseaba en el centro de la ciudad. Se camina como entre cipreses, bajo la larga sombra del miedo, siempre al pie de la muerte. Y uno no sabe nada, porque está dicho. Regresábamos para la casa de ustedes cuando, al pasar por la calle de Miguel Schultz en la colonia San Rafael, a alguna persona muy chistosa se le ocurrió tirar una piedra o un bote, no sabemos qué fue, pero hizo un ruido tremendo. Excuso decirles que la carrera fue verdaderamente de pavor. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos casi sobre Santa María la Ribera corriendo por los nervios que traíamos. Y es que ver a nuestro ángel caído, pues sí, se sintió feo, ¿eh? El terremoto duró largos 90 segundos. La noche que siguió, horas de espera. La televisión no existía como medio de comunicación maduro, y la radio salía del aire a ciertas horas de la madrugada. La ciudad se quedaba incomunicada, acostumbrada a dormir temprano. Se acabó, no pude averiguar nada por la radio, vi y ya, pues no tranquilamente, pero sí temiendo algo por mi otra familia, es decir, no mi segundo frente, no, mi otra familia, la familia de mi madre y de mis hermanos. Pero ni yo tenía teléfono ni ellos, no se podía hacer nada, ni yo tenía coche ni ellos. Entonces lo único que había que hacer era esperar. Aquí estamos seguros, no hay ningún peligro. El dios del fuego está enojado porque tú te quieres casar con otro. Yo no sé lo que dices, pero es a ti a quien quiero. Nervios, dudas, miedos y esperanzas dieron sello a aquella sorprendida madrugada del domingo del 28 de julio. La ciudad tuvo un movimiento inesperado, las luces de muchos hogares se encendieron buscando alguna información. Muchos familiares estaban fuera de sus casas. Reunidos ahí con el señor Ruiz Cortines, nos indicó que el coronel Gagiola, jefe de Estado Mayor, y yo nos fuéramos inmediatamente cuando se abriera la estación XCW. Para eso le hablé yo a un agente de una proyección grandiosa que hubo en México, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el dueño de XCW y XCQ, un hombre con un gran sentido de la comprensión. Claro, tenía un sentido de la comprensión porque también él pensaba que había que cuidar su riqueza, sus bienes, lo que él había construido. Las dos, es el pionero mayor del radio y de la televisión en México. Y don Emilio me dijo, mira, vente para acá a la W, Ayuntamiento 54, y yo me voy para allá, y tráete a Gagiola, al coronel Gagiola. Ya llegamos ahí y nos dirigimos por radio a la población, diciéndoles cuáles eran las situaciones que se confrontaban en ese momento. La radio era el medio de comunicación por excelencia que llegaba a miles de hogares en todo el país. La XEW inició sus transmisiones en el amanecer. En un horario no acostumbrado se dio información, datos, sucesos, noticias. Las estaciones de radio, muchas de ellas a las 12 de la noche terminaban sus transmisiones. Los sábados un poquito más tarde. La que sí estaba dando noticias continuamente era la XCW, que era la voz de la América Latina desde México, ¿no? Entonces así tenía una programación, no recuerdo si toda la noche, pero esa noche sí estuvo dando las noticias, porque cuando nosotros llegamos a las casas, las familias tenían las radios encendidas. Lo que sí, le digo, al día siguiente, pues todos los periódicos sacaron ediciones especiales, todas las revistas durante 2-3 semanas se dedicaron a sacar sobre la famosa caída del ángel. Y vamos, no se sintió tanto la unión que se sintió en el 85, ¿no? Más bien fue el susto de que nunca nos había tocado una cosa de esas. Aunque había gente anciana que nos decía que cuando entró Madero a México en el 10, fue un terremoto el doble de eso, ¿no? Efectivamente, el 7 de junio de 1911, Francisco Madero entraba en la Ciudad de México
lo que recibió no solo una revolución triunfante, sino una fuerte temblor de tierra. Entre vítores, aplausos y sangoloteos, los citadinos aprisionaron en su memoria por largo tiempo el inicio de la revolución y el temblor de Madero al Ángel sería 48 años después. Siempre andábamos con la cámara al hombro, ¿no? Siempre. Y ese día, desgraciadamente, no sé por qué, pero no se me ocurrió llevarla. Entonces, una vez que pasó el temblor, pasó por ahí casualmente un motociclista de tránsito y le hice la parada. Le dije, oye, mano, llévame al periódico por mi cámara. Sí, man, súbete. Y me subí atrás. Entonces, en el trayecto, por San Juan de Letrán, entonces, para agarrar artículo 123 y llegar a Iturbide, que es, por ahí se entraba en ese tiempo en la madrugada al periódico, pues me vine dando cuenta de lo dañados que estaban muchos edificios, ¿no? Los reporteros gráficos captaron inmediatamente las imágenes de la tragedia de la noticia del Ángel. Movilizaron a los medios impresos hacia la Avenida de la Reforma a fotografiar el suceso. En el camino se encontraban con una realidad pura que hablaba de una tragedia. Dieron datos de importante. Más importancia le dieron al edificio de Frontera de Álvaro Obregón, que un edificio grande que se desplomó, como le digo, datos que sacaron, 10 familias quedaron sepultadas, entonces 10 niños, imagínense, 10 familias, aproximadamente póngale 2 o 3 por familia. Ya, estuvo grave. El suministro de electricidad se suspendió momentáneamente. Las tuberías y el drenaje tenían fracturas reparables. Al no existir las tuberías de gas, no hubo incendios, los servicios telefónicos eran escasos y fueron reparados en pocos días. Ya tenía el señor Ruiz Cortines, del director de la Comisión Federal de Electricidad, un reporte, lo mismo del Departamento del Distrito, que los daños en la red eléctrica habían sido parciales y reparables para el mismo día. Afortunadamente, la tubería del agua potable, por la cosa esa de favorecerse por el lecho acuoso y lodoso, no se perjudicó mayormente. La ciudad tenía electricidad y agua potable. Ahora había que enfrentar los daños y, más que nada, lo que le preocupaba al presidente Ruiz Cortines era los daños en vidas humanas y en gente afectada, en heridos. ¡Apúrate, Matilde! Mire, está temblando. Esa noche el sueño se alejó de la ciudad por un momento. Los noctámbulos lo agradecieron y alargaron su noche. Los parranderos lo resintieron y buscaron refugio. Los madrugadores apenas lo notaron, confundido por las horas, y los dormilones despertaron entre sueños. Hubo de todo, algunos se fueron, otros ni siquiera llegaron. Vicky Carr estaba contratada y nomás supo del terremoto y se regresó inmediato, no llegó a México, pues desde del aeropuerto se regresó porque se espantó, y eso que no lo vio. Los huéspedes, muchos fueron, te digo, salían desnudos, bueno, una locura para ellos, ¿no? Yo creo que nunca habían visto una catástrofe de esa naturaleza. En 3 horas el trabajo creció y se extendió por toda la ciudad. Se encontraron humanos solidarios. El registro del evento también buscaba rincones, gestos y miedos. Entonces ya una vez que tomé el Ángel lo más que pude, me fui a Frontera y ahí sí estaba la cosa pues bastante fuerte, ¿no? Frontera y Álvaro Obregón, el edificio se había colapsado de tal suerte que se hizo como un sándwich, era un edificio como de 4 o 5 pisos o algo así, habitado porque era habitación, entonces se colapsó, se hizo como un sándwich
y estaban los bomberos trabajando muy duro, las cruces por todos lados, paramédicos y todo eso, y ya habían sacado algunos cuerpos. Murió ahí bastante gente, no recuerdo el número, pero sí, muchos se los agarró durmiendo, por supuesto. Entonces, tomamos todo lo que pudimos entre mi amigo Guillermo Quevedo y yo, y como le digo, a las 6 de la mañana teníamos el material que se pudo haber tomado a esas horas ya hecho, pensando en la extra, que además no nos equivocamos, ¿no? Al amanecer, la ciudad caminó hacia la ciudad misma. Se quería reconocer, mirar, caminar, quería ver a su gente herida, a su ángel roto, dañado. El silencio se metió en la voz de todos. Nadie hablaba, no había nada que decir. Más bien esperaban que hubiera otro, como siempre sucede, ¿no? Que esperan otro. Pero, espantados no, impresionados, pero no de la gravedad, como le vuelvo a decir, de los otros edificios que se desplomaron. Eso. Lo del ángel, pues sí, comentarios. Que había que seguir investigando, pero no comparables con un desastre de donde van de por medio vidas. El terremoto de 1957 dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de los mexicanos. Una generación de hombres, mujeres y niños se reconocieron platicando del temblor del ángel, el más fuerte de todos. Con el crecimiento de la ciudad, las historias se alejaban para siempre, y en México provisionando solo guardaba sus mitos, sus sueños y sus muertos. Aunque le parezca raro, no llegaron a 1,500, fueron 1,400, 1,300 y pico. La prueba de ello es que alcanzaron todas las funerarias para poder velar, porque en los fenómenos así curiosos hay algo doloroso, que ni siquiera quienes pierden a sus familiares pueden tener dónde. Le repito, un distrito federal de 4 millones de habitantes es muy diferente, manejable, gobernable, habitable. Los problemas se nos han venido encima. Eso fue lo que sucedió en el temblor de 57. Lo que sí nos dolía y donde quiera, en las cabezas de los periódicos, se cayó el ángel dañado. Claro, afortunadamente se reparó y se volvió a poner en el mismo sitio. Con esto nos despedimos. Esto fue un pequeño repaso sobre lo que pasó el 28 de julio de 1957. Espero que le hayan prestado atención. Esto es todo por nuestra parte. Se le agradece su tiempo y atención. Muchísimas gracias. Nos vemos.